estudio y estamos en Primera Pedro capítulo 3. Vamos a terminar ese capítulo, Primera Pedro capítulo 3, versos 21 y 22, vamos a terminar ahí. Primera Pedro capítulo 3, versos 21, 22, y vamos a iniciar el capítulo 4, si Dios nos lo permite. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele toda verdad y nos dé la potencia para poder ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Vamos a iniciar ahí. Entonces, verso 21. Pedro en este capítulo ha estado hablando con los creyentes y dice Pedro, bueno, los creyentes debemos de tener una buena conciencia. Y esta es la palabra que yo traduzco siempre en vez de corazón. No sé por qué, o quizás es por el, bueno, algunos hoy están celebrando en el mundo secular el Día del Amor y la Amistad. Y el símbolo del amor y la amistad es un corazón. Yo no sé de dónde surgió eso de que el corazón sea un símbolo del amor y de la amistad. Y en la Biblia aparece lo mismo, porque el corazón es una válvula. Hoy, en pleno siglo XXI, nosotros sabemos que no pensamos con el corazón, que el corazón no tiene mente, que el corazón simplemente es una bomba, igual que la bomba del vehículo que le da líquido. No tiene nada que ver, pero ha sido usado como un símbolo para mí, en mi traducción, de conciencia. Hace esto de corazón. Cuando le está diciendo de corazón, le está diciendo con plena conciencia. No es que nos vayan a quitar de ignorantes, que nosotros creamos o que no sabemos que biológicamente el corazón es una válvula y que no tiene nada que ver. De hecho, la salvación comienza en nuestra cabeza, nunca en el corazón. Y por eso es que la salvación no es de emoción, sino de entendimiento. Buenos días. Entonces, es de entendimiento, no de emoción. El hermano lloró cuando creyó en el Señor, fue salvo. No, el que es salvo es el que entiende. El que entiende, no el que tiene sentimientos. Hay gente que es muy sentimental y llora por todo. Eso no significa que haya entender. La salvación de mi Señor no es de sentimientos, sino que es de entendimiento. Y es por eso que estas cartas se revelan de esta manera. Entonces, Pedro ha estado hablando que los creyentes deberíamos de tener una buena conciencia. Pero ¿por qué Pedro estaba hablando de esto? Pedro estaba hablando de esto porque de hecho los primeros creyentes, como nosotros, estábamos llenos de carnalidad y de un montón de vicios mundanos. Entonces el apóstol tiene que retomar el tema y empezar a hablar. Es más, Pedro era un apóstol que casi siempre andaba en la carne, y hasta después de la muerte de mi Señor y su transformación, entonces Pedro pudo ser cambiado y ser otra persona. Entonces, hablando de eso, Pedro empieza a explicar algunos puntos teológicos de la salvación, y en este verso 20 y verso 21 él deja y desata un punto teológico, y es el que vamos a ver. Verso 21: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bueno, es aquí entonces de donde toman todos que el bautismo salva. Si no estás bautizado, no eres salvo. Bueno, dejemos que Pedro conteste esta pregunta. Nosotros hemos dicho aquí en la congregación que no todos los bautismos, cuando oigo la palabra bautismo, me imagino inmediatamente a alguien metiéndose en agua. No. La palabra bautismo tiene varios significados, y Pedro lo que está usando aquí es una figura del bautismo. No está usando el bautismo literalmente. Fíjate bien que aparece una explicación entre paréntesis, por lo menos en las versiones de Reina Valera aparece entre paréntesis como una aclaración. Vamos a dar puerta a esta aclaración.
el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. E inmediatamente de la palabra nos salva, abren paréntesis para dar una explicación. Y mira la explicación que da: no quitando las inmundicias de la carne. Bueno, entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pedro? Perdón. ¿De qué está hablando Pedro? ¿De qué es lo que está hablando Pedro? ¿Por qué nos hace esta aclaración? Dice, fíjate bien, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces Pedro no está hablando de un bautismo de quitar pecados, sino que está hablando de otro bautismo. Pedro quiere dejar bien claro eso. En todo caso, Pedro en el verso 20 nos introduce de lo que está hablando. Voy a retomar el verso 20 para poder explicar esto. Verso 20: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Hasta dónde nos llevó Pedro? Hasta los días de Noé. Vamos a tomar ese punto. Entonces Pedro no está hablando de algo en este momento. En este momento habla Pedro de algo que pasó en los días de Noé. Vamos a ver. Mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Pedro va a tomar la figura de los tiempos de Noé. Pregunto, ¿hubo bautismo en los tiempos de Noé? ¿Qué es lo que Pedro dice que ocurrió en los tiempos de Noé? Hubo un diluvio. Entonces Pedro está haciendo una metáfora, está haciendo un símil, está haciendo un tipo de lo que está ocurriendo. Aquel no fue un bautismo, pero Pedro está haciendo la figura del bautismo. Y entonces Pedro dice, vamos a ver, en ese tiempo de Noé, la gente desobedeció, pero Dios proporcionó un recurso para salvación. ¿Cuál fue el recurso que proporcionó Dios para salvación? El arca. El arca, dice Pedro, es el tipo de Jesús ahora en la actualidad para ustedes. Entonces Pedro lo que está haciendo es una comparación. Todo, en el tiempo de Noé, todos los que obedecieron y creyeron se subieron al arca. Y a pesar de que estuvieron en medio del juicio, el juicio de las aguas golpeó el arca, pero los que estaban en el arca fueron salvos. Entonces ahora veamos el versículo correspondiente, el verso 21, con esta explicación, y dice: el bautismo que corresponde a esto, es decir, de la misma manera como aquellos, ahora nos salvamos. Pero ¿de qué manera nos salvamos? Ignora el paréntesis y leamos el verso sin la explicación. Diría de la siguiente manera: el bautismo que corresponde a él ahora nos salva por la resurrección. ¿Se entiende mejor? ¿Se entiende mejor? Entonces nos salvamos no por el bautismo, sino que así como aquellos, Dios ha preparado un recurso hoy para la congregación, para todo impío. ¿Y cuál es? Jesucristo. Y todos los que abordan y creen en la resurrección, en la muerte y resurrección, y que está a la diestra de Dios Padre, son salvos. En medio de un juicio. El juicio no va a alcanzar a los que se suban en la barca o a los que crean en el Señor, a los que crean en su resurrección y que estén en la presencia de Dios. Entonces, así como Noé se salvó en el arca, que fue un recurso que Dios preparó, ahora Dios ha preparado a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es un ejemplo que está poniendo. Ahora deja que Él te hable y hoy los voy a leer corrido los dos versos para que tú los entiendas en tu Biblia. Verso 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Una explicación: no quitando las inmundicias de la carne. ¿Por qué es necesario que Pedro hiciera esta aclaración? Porque literalmente hay algunos que creen que el bautismo salva de esta manera.
creen que cuando el individuo se sumerge en las aguas de un río, de una piscina o de un bautisterio, allí quedan los pecados, literalmente. Allí andan las cochinadas, las violaciones, los abortos, las mentiras, los robos, allí andan en el agua. Esto es lo que Pedro no quiere que nosotros entendamos. Esto es lo que Pedro está aclarando. Hermano, si tú no te has bautizado, no sos salvo. Es decir, tus pecados no han sido limpios. Esto quiere decir que todos los impíos serían salvos. ¿Por qué, hermano? Porque se bañan todos los días. Y no solo metiendo en el agua, sino que con jabón también. Entonces, si el agua pudiera quitar, no, hermano, no es el agua que quita el pecado, sino el reverendo. Ah, sería el reverendo. O sea, la diferencia en bañarme es que el reverendo dice unas palabras mágicas. ¿Y cuáles son las palabras mágicas que dice el reverendo? Si no es el agua que me quita el pecado, porque si el agua me quita el pecado, todos los que se bañan son limpios. No es así. Es que tiene que ser un reverendo. Ah, la magia está en el reverendo entonces. Entonces la magia está en el reverendo, que es el que tiene el poder, no el agua. Y creo que iríamos encrucijando a la gente de tal manera que tal vez lo entienda. Ah, entonces las palabras mágicas no es el agua, sino de quien las dice. Yo te bautizo en el nombre, ahí están las palabras mágicas. Y esas palabras mágicas quitarán el pecado. No hay una parte donde diga, porque ¿qué está aclarando Pedro aquí? No quitando las inmundicias de la carne. Entonces Pedro está aclarando aquí en este verso. La Biblia me da claridad, hermanos, si yo debo ir entendiendo lo que Dios me dice. Entonces Pedro dice aquí, de la carne, sino como la aspiración, es decir, sino como un nuevo pacto, sino como un nuevo compromiso. ¿Y cuál es el nuevo compromiso? Y aquí introduce la palabra que yo uso en vez de corazón en toda la Biblia. En toda la Biblia donde leas corazón es conciencia. Ya dije que el corazón sería ridículo pensar que el corazón viene, pero como dije, ahorita que estamos en la celebración de febrero, el amor lo expresa con corazoncitos. ¿Por qué? Porque se ha hecho un símbolo. No que el corazón sea el amor, todos entendemos que no es el amor, pero que es un símbolo. Entonces el bautismo es un símbolo, no que quite pecados, sino que es un símbolo. Es un acto terrenal que simboliza un acto espiritual. Repito, el bautismo es un acto terrenal que simboliza un acto espiritual. Yo estoy dando testimonio, y el bautismo en el contexto que lo está usando Pedro era bien distinto al bautismo que nosotros usamos. El bautismo en el contexto de Pedro, o cuando Juan el Bautista comenzó, simbolizaba la renuncia al judaísmo públicamente. Es decir, que todo el que llegaba donde Juan decía, renuncio del judaísmo y me convierto al cristianismo y lo manifiesto delante de toda esta gente. Por eso es que un bautismo no puede ser secreto, ¿no? Entonces, un bautismo secreto no logró el propósito por el cual se hace el bautismo. Un bautismo secreto es como que yo quiera adorar a Dios en secreto. Bueno, los cristianos que decimos de la secreta. No sé si Dios tenga el FBI cristiano, no lo sé. Que trabajan encubiertos, no lo sé. Pero dice que nadie enciende una luz y la tapa. Entonces, ¿cómo es posible que tú vengas a la luz y quieras que te tapen para que los demás no vean que tú eres luz? Porque te avergüenzas quizás de Dios. Y el bautismo primero era para dar testimonio público, porque este bautismo no existía. Y cuando Juan el Bautista lo inició, era una forma de renunciar al judaísmo públicamente, porque la religión que dominaba en Israel era el judaísmo. Entonces, que alguien se atreviera a renunciar al judaísmo, y públicamente, entonces lo hizo Juan el Bautista. Entonces, era un acto terrenal, material, con un efecto
espiritual. Entonces a partir de ese momento yo cambiaba. ¿Y qué es lo que cambiaba ese acto? Mi conciencia. Por eso es que es ridículo que alguien lo haya hecho escondido, porque entonces no estaría bautizado prácticamente. Porque lo que te está cambiando es la conciencia, dice Pedro. Mira pues lo que dice Pedro: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena. O sea, estoy consciente y públicamente manifiesto que el cristianismo es la verdad, que Jesús es el Cristo y que Jehová es su Padre. Eso es lo que estás manifestando. Pero si tú te escondes, entonces no tienes conciencia de lo que estás haciendo. No estás consciente. Y cuando lo haces inconscientemente, las cosas, hermano, no son válidas. Por eso el peligro de no alcanzar salvación algunos, aunque estén en la iglesia. Si estás en la iglesia y no entiendes cómo ser salvo, sigues siendo condenado, aunque estés en la iglesia. Hermano, dame una muestra bíblica de eso. Judas andaba con el maestro correcto, en el momento correcto, con la enseñanza correcta, y fue salvo. Fue condenado, porque no tuvo conciencia de que ese era el Cristo. Él dudó. No, hombre, si lo van a matar, es más, si lo van a matar y van a darlo de choto aquí, hasta unas monedas me voy a echar, porque yo mismo lo voy a vender y me aliviano, porque este no me tiene nada que vender a mí. Tiene un hombre muy corriente que a matarlo va. Entonces hay muchos que vienen a la iglesia esperando grandes milagros, y cuando vienen aquí se defraudan. No, pero yo ahí no cacho nada. Últimamente yo no veo nada ahí. Y entonces esta gente, aunque esté en la iglesia y aunque oiga el mensaje correcto, siempre está en el infierno y no se ha movido de ahí. Pero Pedro está aclarando eso y dice, ¿sabe? Así como aquellos creyeron y se subieron al arca, porque era un desierto y nunca había habido una lluvia, entonces tendrían que estar locos para estar haciendo una lancha en el desierto. Hermano, es como que yo me ponga a hacer un barco para meterlo a donde aquí, hermano. ¿A dónde voy a meter un barco yo? Aquí. Imagínate que Dios nos haya dicho que hagamos un barco y que le digamos a toda la gente chapetique que venga y que suba al barco. Se reirían de nosotros y dirían que estamos locos. Es lo que pasó con Noé. Es lo que ahora pasa con el Evangelio. Le decimos que hay un Dios todopoderoso, que va a haber un juicio y que hay un infierno. ¿Y ellos qué hacen? Reírse de nosotros. Entonces es la comparación que Pedro está haciendo de una buena conciencia hacia, ¿qué dice? Hacia Dios. Entonces, el ser creyente implica tener una buena conciencia hacia Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Tener una buena conciencia hacia Dios. Vivir con una conciencia limpia. Y ese es el propósito que está ahí. Y se cierra paréntesis con la explicación y dice, por la resurrección de... ahora sí, ya Pablo había dicho que si la resurrección no se hubiera dado, nosotros somos los seres más dignos de lástima, porque estaríamos predicando nada. Bueno, un día de esto estaba hablando con un adventista de los que no creen en el infierno, sino que creen en la aniquilación fugaz. Entonces le digo yo era el primero que no era creyente. ¿Por qué? Me dice. Pues sí, si yo me muero así y voy a la tumba y luego Dios me levanta y me pega un solo quemón y me vuelvo a morir, ¿y qué? Me muero. Pero el problema es que mi pecado y mi ofensa es tan grande para Dios que voy a pasar toda la eternidad sin poderlo pagar. Y será el lloro y el crujir de dientes allí. Y el gusano no muere. Cuando dicen no muere, es una tortura eterna. Y esa tortura eterna es de la que Dios nos quiere salvar. ¿Qué chiste tiene si todo terminara con la muerte? ¿Qué chiste tiene? Entonces yo sería el primero que no estuviera interesado en Dios. Pero Dios me está librando de un juicio eterno. No, hombre, sino para que me va a levantar para volverme a matar. No tiene chiste. Para que ya no estoy muerto. Para que me va a levantar, no lo va a volverme a matar otra vez. Ahí terminó todo. Entonces, resulta que sería verdad lo que dice la gente. No, hombre, que en la muerte termina todo.
No. Aquí dice que Satanás, sus ángeles y todo lo que más estarán por la eternidad. Por la eternidad. Verso 22. Quien habiendo subido al cielo, por eso digo que este es un punto teológico. Pedro dice, bueno, Cristo murió, resucitó y ahora dice que subió ¿a dónde? ¿Y quién le dijo a Pedro que Cristo subió al cielo? ¿Quién le dijo a Pedro que Cristo subió al cielo? ¿Ah? ¿Qué pasó? Él lo vio en la ascensión. Él lo vio. Entonces Pedro garantiza, este mismo, ¿cómo le dijeron los varones? Este mismo que están viendo en esa forma que sube, de esa misma forma vendrá con nosotros. Y lo vieron, ellos se despidieron ahí. Entonces aquí está el Evangelio: muerte, sepultura, resurrección. Y ahora dice Pedro, quien subió al cielo y está a la diestra de Dios. ¿Lo dice dudando Pedro? ¿Lo dice dudando Pedro? No, está a la diestra. Y como Él está a la diestra, yo también voy a estar resucitado con Él. Amén. Y esta es la convicción del creyente. Es eso, porque nosotros queremos tener una buena conciencia y renunciamos a las cosas que el Espíritu Santo nos permite hacer. Y a Él, estando sujetos, ángeles, autoridades y... ¿quién tiene la autoridad sobre todo? Jesús. Entonces mi Señor, al que yo adoro, están sujetos, dice Pedro, los ángeles, las autoridades y las potestades. El poder no radica en nosotros. Por eso cuando nosotros digo reprendo a Satanás, reprendo a estos demonios, reprendo esta tentación en el nombre del ungido Yeshua, porque yo no tengo poder, pero a Él le fue delegado la autoridad sobre los ángeles, sobre todas las autoridades y sobre todas las potestades. Él tiene dominio y control sobre eso. Entonces, y los creyentes tienen autoridad para usar esa autoridad. Los creyentes tenemos autoridad para usar esa autoridad. Y todo lo que pidan en mi nombre, te digo. Eso digo el Señor. El poder no radica en mí. El poder radica en quien yo creo. Y es Él el que ordena, no yo. Sino es Él el que ordena. Entonces Pedro nos soltó unos puntos teológicos aquí que Cristo es Dios, que existe el cielo, que existe la salvación y que existe la autoridad, o sea, la soberanía de Dios Todopoderoso. Amén. Pedro le enseñó eso aquí a la gente. Clarito está aquí. No quitando las inmundicias de la carne, sino, ¿por qué dice no quitando las inmundicias de la carne? Porque nuestra naturaleza pecaminosa seguirá teniendo apetitos. Seguirá. Pero nosotros tendremos que limpiar nuestra conciencia confesando, ¿verdad? Y erradicando eso. Y bien, pasemos al capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Y comenzamos, y Pedro dice, seamos buenos administradores de la gracia del Todopoderoso. ¿Qué significa administrar? ¿Qué significa administrar? Cuando a mí me dan algo, hermano, ¿cómo administras tu vida? ¿Cómo administras tu dinero? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo administras los recursos? ¿Cómo administras? Entonces, esa introducción de administración es un término en cuestiones económicas. Y entonces ahora Pedro lo introduce y dice, ¿cómo administramos nosotros lo que Dios te dio? ¿Y qué Dios te ha dado? La gracia. ¿Cómo la administras? ¿Abusas de eso o lo administras correctamente? Y veamos el verso número 1 que dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice esto, hermanos? Cuando vino nuestro Señor y Salvador,
Él padeció en la carne. En hebreo, me gusta lo que dice Hebreo cuando dice, porque tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, porque Él padeció en la carne, conoció todas las miserias humanas, porque Él fue humano. Entonces no tenemos el mejor sumo sacerdote, el que nos puede entender en nuestra debilidad. Hoy que están los debates políticos, me gustó una expresión que yo siempre he dicho pero que hoy la digo a alguien en una entrevista y digo, bueno, el sueldo mínimo anda, digo, por, no recuerdo muy bien, pero anda por 200 o 100 ya. 252. Dice, me gustaría, dijo uno, que un diputado le pagaran ese sueldo y viviera con ese sueldo. Se me viene a la mente que ese diputado, como no vive con ese sueldo, le parece a él que los miserables vivan con ese sueldo. Pero mi Señor no fue alguien que se quedó en su trono, sino que se despojó de todo su poder, se despojó de sus riquezas y vino. Y como dice Pedro aquí, sufrió y padeció por nosotros en la carne. Es decir, no es un Dios injusto, sino que es un Dios que reconoció y vino a sentir en carne propia la miseria humana. Tanto que lloró el Señor, se entristeció el Señor, se alegró el Señor, tuvo hambre el Señor, tuvo sed el Señor. Entonces Él sabe lo que es vender por comida tu salvación. Él sabe lo que es estar amarrado al pecado sin haber pecado, pero conoce la miseria humana, porque en Él Él venció. Nosotros no vencemos como Él, pero Él venció por nosotros. Entonces no es lo mismo estar hablando con alguien que no ha vivido las cosas que con alguien que ha vivido las cosas. A Jesús nadie le puede decir, como vos sos Dios, vos tranquilo. No, Él vino y dio gloria a Dios. Y es por eso que Él tiene misericordia de mí y entendió que la salvación solo la podíamos ganar por gracia. Porque vio que éramos cobardes y que íbamos a estar pecando y cayendo. Entonces la única forma de salvar a esto, Él estando en carne, entendió, era que yo lo salve. Que yo lo salve. Y les regale la salvación. Es la única forma que Satanás no me los va a quitar de mi mano. Dándole y salvándolo yo. Hermano, ¿y no fue eso lo que hizo el Señor? Amén. Eso fue lo que hizo el Señor. Te dio la salvación, nos la dio, porque Él sabía que con nuestra debilidad humana no lo podíamos lograr. Entonces ahora Pedro dice, administren esa gracia. Y para administrar esa gracia, Pedro dice, bueno, estos llorones, estos hermanos de la iglesia, tan chillones que son, vamos a explicarles algo. Y dice el verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo. Ay, no, pare de sufrir, blasfemo, mentiroso, cochino. Pedro no está diciendo eso. Pedro dice, bueno, Pedro, la expresión salvadoreña es más vulgar para que no los hombres, pero la expresión de Pedro es, cíñete los lomos, como quien dice, amárrate los pantalones, no seas cobarde, amárrate los pantalones. Ay, hermano, amárrate los pantalones. Que así como Cristo padece en la carne, usted, miren lo que dice, vosotros también armaos. Deje de chillar. Armaos, ¿de qué dice? Del mismo pensamiento, ¿de qué? Del padecimiento, hermano. Pare de sufrir. ¿Cuál pare de sufrir? Amárrate los pantalones y en el nombre de Dios pararé por el sufrimiento. No dice que voy a parar de sufrir aquí. Dice que como Él padeció, que yo me arme del mismo pensamiento. Mira, dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con ¿qué dice? Con el pecado. Es decir, Él terminó el pecado por mí. Entonces, así como Él tuvo el valor de hacerlo, ahora yo tengo el valor de sufrir por
por Él. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir por Él? Y bien, a sufrir por Él, no por la mujer ni por el marido. Es por Él. ¿Y cuándo es que sufro por Él? Bueno, cuando me maltratan por Él, no el maltrato de mi marido, ni de su mujer. No se trata de eso. A veces a usted lo maltratan por malcriado. Ay, en el nombre del Señor, ¿cuándo sufrir? No, es otro punto. Nada que ver. Ay, me echaron del trabajo por el Señor. No, te echaron por haragán y troncudo. No por el Señor. Ay, hermano, fíjense que usted, hermano, sin vergüenza, sacó unos billones y no los paga. Que el Señor me los pague, paso a paso. ¿Por qué? Usted es sin vergüenza. Y el Señor dice que gastemos el dinero en lo que no es. Que no lo gastemos. Y Él te da consejo. No ve que nunca le oí al pastor, es que no le haces caso a dormirte a la iglesia. Es el problema. Pero el consejo lo recibí aquí y desobedecer allá. ¿Sí dice? ¿Quién se pone a hacer una casa, dice, y no verifica primero lo que tiene para que no quede a la mitad del camino? El consejo está aquí. No, hermano, pero otros tontos me enganchan en el nombre del Señor, ¿verdad? Y voy a zamparme a ese negocio. Pero hermano, si no tiene con qué, por fe, no funciona así. Funciona así. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta estaría hablando Pedro con creyentes, hermano, y eran tan carnudos como nosotros, hermano. ¿Por qué Pedro está diciéndoles esto? Los está ofendiendo a estos hermanitos. Mira lo que les dice. Me imagino que Pedro vio que ya habían unos viejos en la iglesia y les dice, bueno, ustedes ya casi están más de allá que de acá, pero les dice en este verso 2, para no vivir en el tiempo que resta, o sea, el poquito que les queda, pues. O sea que Pedro miraba el tiempo de la entrega del cuerpo no muy lejos. Entonces el consejo que Pedro dice, este pedazo que nos queda, yo me acuerdo, hermano, si hablaba con mi esposa, no recuerdo con quién hablaba, pero le decía yo, ¿sabes? Cuando yo tenía 15 años y miraba a los adultos, ¿cómo deseaba crecer? ¿Cómo deseaba llegar? Y ahora que estoy viejo, ¿cómo deseo ya no crecer? Quisiera volver a los 15 años. Y cuando ya me encuentro en mis 53 años, digo, ya me pide, yo ya voy de bajada. Ya voy de bajada. O sea, y entiendo aquel verso que dice, yo como me crié en la iglesia, ese verso viejo está bien. Y la vida es como la hierba. En la mañana aparece tan bonita, pero ya en la tarde está marchita. Pues es larga la vida. Cuando tú estás joven y todo lo tienes por delante, te parece largo. Pero cuando ya estás viejo, ay Dios mío, y ya voy a entregar el cuerpo. O sea, ya casi, esto ya bastante. Entonces uno vive diferente. Ve las cosas distintas. Entonces Pedro dice, ¿saben qué, hermanos? Para lo que le queda de vida, le dice Pedro a los hermanos, mira lo que dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el consejo que Pedro está diciendo, hermano? Este pedacito de vida que te queda, tratar de vivirlo dignamente. Es lo que Pedro está diciendo. ¿Y con quién estaba hablando? Con creyentes. ¿Pero eran carnales como nosotros? Sí, claro, es carnales como nosotros. Yo cuando me pongo a pensar la consagración de mi Señor y la de algunos hermanos y otros somos bien carnales. Hay algunos que no aguantamos ni 2 horas de este culto, no las aguantamos. Nos agarran una orinadera, entrando a la iglesia, les agarran una orinadera y nos salen 4 o 5 veces allá afuera que el diablo los llama. O sea que el culto nunca está. Vienen a oír un par de palabras como que es misa y nunca entendieron nada porque nunca pusieron atención. Vinieron, agarran a los niños, vuelven a verlos, vuelven a salir. ¿Y de qué hablaron? Y cuando yo me pongo a pensar que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. ¿Qué es lo que damos nosotros? ¿Cómo pensar?
Si estas 2 horas del culto ni siquiera estamos consagrados, atentos. No, ¿verdad? Andamos pensando en todo. Algunos ya están pensando en la comida a la salida. Otros ya están pensando a dónde van a ir a pasear. Otros ya están pensando qué es lo que van a hacer. Pero lo menos que están pensando es lo que Dios les está hablando. Y vienen por compromiso también. Con eso más vienen por causa. Y si de remate que está hablando lo duerme, peor. Entonces, ¿qué poder podemos tener sobre Satanás? ¿Qué poder tenemos sobre la carne? ¿Cómo vamos a ser victoriosos? ¿Cómo? Si somos carnales. Es más, y algunos vienen solo a este culto y no vuelven a decir. ¿Somos carnales o no somos carnales? ¿Cuánto le damos a Dios? Ni el 10% de nuestro tiempo. ¿Cuánto es el 10% de nuestro tiempo? Un día que Dios nos regale son 24 horas. El 10% de 24 horas, ¿cuánto sería? 2 horas 40 minutos, digamos. Ajá. Y nosotros no tenemos los cultos ni de 2 horas 40 minutos cada día. Ni hay cada día. Ni hay cada... De aquí nos volvemos a ver hasta el miércoles con los fieles. Con los que están comprometidos. Que los cuento con los dedos de la mano. Los vuelvo a ver hasta el miércoles. Los demás no. Ya le han robado todo ese tiempo a Dios, esas 2 horas 40 minutos. No, hermano. Yo cada día leo la Biblia 2 horas 40 minutos. Gloria a Dios, que así fuera. Pero nadie. Lo vuelvo a ver el miércoles, los que vienen el miércoles. Luego, otra hora y media el culto de oración. Los que vienen, que los cuento con esta mano. Y luego el sábado, bendito Dios, y Dios bendiga a todos los hermanos, porque la inauguración fue maravillosa del seminario y sí vinieron. Que Dios los bendiga y les dé fuerza para que dentro de 15 días puedan apartar otras 2 horas y media. Para el Señor. Presentando sus cuerpos a Cristo. Los que no vinieron, se lo perdieron. El sábado lo esperaban. Y no vaya a venir este sábado que viene, no hasta el otro. Hasta el otro. Entonces Pedro está hablando que vamos a padecer, pero que alguien ya padeció por nosotros, algo incomparable para lo que nosotros podamos padecer. Es lo que Pedro está diciendo aquí. Verso 2 dice Pedro, ¿saben qué? Traten de vivir lo que les queda de la vida ordenadamente para Dios. Verso 3. Bueno, estos hermanos quizás eran bien carnales. Miren el verso 3, ¿cómo le dice? Basta ya. Yo tengo una palabra que a cada rato menciono en mi trabajo y en la casa, cuando hacen algo. Demasiado, ¿vale? Demasiado, ¿ya? Entonces Pedro, ¿cómo le está diciendo aquí? Basta ya. Cuando alguien dice basta, es que ya lo tiene, bueno, como dicen los españoles, podrido. Aquí, está aquí. Entonces, basta ya. Habladera. Todo los días lo mismo. Basta ya. Hay que cortar de raíz las cosas. Entonces Pedro, hermano, nosotros creemos que las iglesitas primeras eran puras gitanas. No. Si eran igual que nosotros, hermano. Eran carnales, eran relajitos también. Tenían problemas. Imagínense como dice Pedro, el verso 4, el verso 3, perdón. Miren la expresión, basta ya. Y miren lo que dice. Mira la listita que te voy a dar. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada al diablo o a los gentiles. ¿Y qué es lo que hacíamos? Y que algunos seguimos haciendo. Bueno, vamos a ver aquí. Dice aquí, mira la iglesia en lo que estaba. Mira lo que estaba. Andando en lascivias. Lascivia. Esos chistes de doble sentido. Esos chistes siempre exóticos. Esos chistes eróticos. Esos chistes... esas conversaciones que no convienen. Los hermanitos las tenían así. Ay, hermanita, qué bonito que es el estilo. Ya vamos por los malos pensamientos. Ay, hermanita, y empezamos con esa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Habrán hermanos así un poco de ese tipo? ¿Habrán hermanas? Bueno, que en el Facebook, como dicen aquí, el Facebook, y suben, ¿qué te parece? Y ponen fotos ahí.
y ponen fotos ahí, las chulas de Chapeltique, las preciosas de no sé dónde, ¿y quién está exhibiendo ahí? ¿Cómo me veo? ¿Qué te parece? No hay hermanas de edad, por supuesto que no. No, ustedes no las van a encontrar en el Facebook. O sería el seudónimo al que se ponen en el Facebook. Chica caliente, chica feroz, la sola perdida. Y es hermana, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Y se pierde uno en esas cosas. Siguiente palabra, concupiscencias. Concupiscencias. Mi esposa cada rato me acusa de eso. ¡Qué mente, papi! Concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Bueno, yo nunca puedo ver los pensamientos de otros, pero hay gente que es abusiva y dice que ve lo que usted está pensando. Ya sé lo que está pensando. Magos, son magos. Ya sé por dónde vas. Bueno, ven las concupiscencias de otros. Deberían ser profetas para señalarlo aquí. Las concupiscencias. ¿Y qué más dice ahí? Embriaguez, hasta los chichipates van aquí. Bolos puneteros, las embriagueces. Dice aquí también. El licor es bueno para los creyentes. No es bueno. No es que nos creamos santísimos, es tóxico. Y un creyente, Pedro está haciendo una lista de lo que no deberíamos de hacer los creyentes. Basta ya. Los creyentes lo hicieron. Lo hicieron en la iglesia primitiva. ¿Qué hacían en la Santa Cena del Señor? Hay algunos aquí que ni las toman, se creen tan pecadores, o no sé, o la ven de otro modo. Y si hubieran estado en la iglesia de Corintios cuando hacía la Santa Cena, ¿y qué hacían? Se emborrachaban y se hartaban. Y aquí han vendido la Cena del Señor tan santísima que algunos se creen tan pecadores que no la toman. Pero me preocupa que si esos que se creen tan pecadores y no lo toman, no sean salvos tampoco. Porque si no toman una ordenanza del Señor, tampoco tienen la salvación, no son dignos de ser salvos. Si no se creen dignos de beber la cena, no son dignos de ser salvos. No están en el infierno. Bueno, si creen en el Señor y creen que han sido salvos por gracia también son limpios en el Señor. Amén. Para tomarlo. Unas consecuencias. Porque aquí nunca hemos enseñado lo contrario. Y estos hermanitos no eran chiches. Además de ser bonitos, ¿qué más hacían? Mira la palabra que aparece. La Biblia tiene palabras cochinas, hermano. La Biblia tiene palabras cochinas. Ustedes saben lo que es una orgía, hermano. No lo digan, hermano, esa palabra. Orgía. Ni siquiera adulterio. ¿Qué dice la Biblia que hacían? Orgía. ¿Y qué es una orgía, hermano? ¿Ah? ¿Qué es una orgía? Mira, hermano, una orgía son 30, 40 mujeres desnudas y unos 20 hombres y una locura. Una orgía es eso, desnudos todos haciendo el amor a lo loco y caiga quien caiga. Eso es una orgía. Y los hermanitos de que llegaron a esta iglesia hicieron esas cosas. Aquí creo que nunca han participado en algo como esto, pero en orgías. ¿Y qué le está diciendo Pedro? Basta ya. En ese tiempo reposaron todo lo que quisieron. Hermano, sí, pero yo no he hecho eso. No lo vaya a hacer para después venir. No. Pedro está diciendo que no deberíamos tocar eso. Disipación y abominables, ¿qué? Idolatría. Los creyentes de ese tiempo también eran como los creyentes de hoy, que iban a Esquipulas a celebrar, a ver el Cristo de él. O sea, idolatría. A pesar de que eran creyentes, también hacían cosas de idólatras, de mundanos. Adoraban a eso. Yo siempre digo que un político no puede ser creyente. Algunos liberales sostienen eso, pero no lo pueden hacer. Porque yo, en mi país,
En mi país hay alguien que le dice Monseñor Romero. Él no tiene la culpa porque él no tiene, pero Monseñor Romero. Y han aprovechado ese símbolo, un partido político para tener votos, lo ha aprovechado. Y cada vez que viene un político de cualquier parte, lo llevan a arrodillarse a la tumba de Monseñor Romero. Y me pongo a pensar yo, y si yo fuera, digo yo, un político, y me llevara allí, tuviera perdón. ¿A dónde me llevan? A la tumba, yo no voy a la tumba. ¿Cayera bien o cayera mal? Porque un creyente no puede ser político. Viene la fiesta patronal de San Caralampio, nos va a apoyar, señor alcalde. Soy creyente, afuera. ¿Cree usted que pudiera haber un creyente de verdad? No puede haber un creyente. Porque no es idolatría. Las fiestas patronales de los pueblos son en honor a un ídolo, ¿no es cierto? ¿Y los creyentes participamos de eso? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? Nuestras hijas andan en las carrozas de la feria. Nuestras hijas se van a subir a la voladora. O sea, no participamos de la fiesta, de la idolatría, ¿verdad? Entonces Pedro está diciendo, no deberíamos de hacer eso. Hermano, se me van a subir los pecados en la voladora. No, no significa eso. No significa, hermano, y si voy a Chingolingo, se me suben todos los pecados de... No, no significa eso. Lo que significa es un mal testimonio. Eso es todo. Si tú vas a otro lado y andas por otro lado y te querés subir en una rueda, eso no está hablando de ningún pecado. Las ruedas no producen pecado, el pecado lo produce enteramente. Pero sí, cuando yo estoy dando testimonio en un lugar, no es conveniente. Imagínense el pastor subir en una voladora para la fiesta patronal. ¿Qué les parece bien? Y el hermano Luis en la Chicago y yo en otra. ¿Qué dirían ustedes? ¿Ah? No es que de nos van a huirlo. ¿Nos vamos a volver más pecadores o menos pecadores? ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Pero qué dirían ustedes de nosotros? No, ellos no pueden, nosotros sí. No, tampoco. Tampoco, no. Tampoco. Esa es la pregunta. ¿Qué? Idolatría. Verso 4. Verso 4 y vamos terminando. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraje. Yo me acuerdo de Chabela, de los chistes que salen de Chabela, que menciona todas estas cosas. Miren qué bonito lo que dice aquí, miren qué bonito, miren. A estos, ¿a quiénes? A los mundanos, a tus amigos, a los mundanos. Miren lo que dice aquí. A los mundanos les parece cosa extraña que vosotros, oiga bien, que vosotros no corráis. Es decir, que la iglesia no comparte. Y entonces los mundanos dicen, mira fulano de tal, no chupa con nosotros. Mira fulano de tal, no participa en la relajada que nosotros hacemos. Mira fulano de tal, no acepta chanchullo. Eso es lo que Pedro está diciendo, que los del mundo nos van a decir que les parece extraño que nosotros no corramos con ellos. Hermano, vamos a hacer una chupada y un bailongo aquí. Perdón, yo no participo. No, pero usted está en la empresa. Sí, pero la empresa no me obliga a participar. ¿Qué les va a parecer? Cosas extrañas. Que tú no digas malas palabras. ¿Qué va a parecer? Cosas extrañas. Que vos no te pongas la ropa que te ponen los del mundo. Bueno, si hay alguna diferencia. ¿Debería haber alguna diferencia de cómo nos vestimos los creyentes con los del mundo? ¿Debería de haber? Bueno, por lo menos debería de haber pudor. Por lo menos pudor debería de haber. ¿Verdad? Pero si, wow, de pronto ni usted dijo, sino que otra vez, Dios te bendiga, hermano. Sos hermano vos. Lo extraño que le parece a nosotros es que eres hermano. No que no corras con ellos. Mira, vos y desde cuando sos creyentes, vos dices que es un gran malandrín igual que nosotros. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen de nosotros? Es diferente. No, hombre, si este es tan allá como nosotros, tan trinquetero como nosotros, es tan lo mismo eso. Pero debería ser así, dice Pedro, que no, desenfreno, disolución y os
ultrajan por no participar. Último verso, verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Termino aquí. Dios no va a pasar por alto y todos sabemos que vamos a ser juzgados. Unos en el gran juicio del trono blanco y otros en el tribunal de Cristo. Son dos juicios que van a haber ahí. Los impíos casi solo conocen el juicio del gran trono blanco, pero los creyentes también van a ser juzgados. Y mira lo que dice el verso ahí: a los vivos y a los muertos. ¿Qué significa? Que aquí termino diciendo esto, fíjate bien. Algunos dicen que con la muerte termina todo, pero mira lo que dice el verso 5, subráyalo si quieres y ponle a la par: con la muerte no termina todo. Mira lo que dice: va a juzgar a los vivos. ¿Se puede juzgar a un muerto? Mira lo que dice tu Biblia. O sea que aunque ya estés muerto, vas a ser juzgado. Algunos dicen: no, si hasta la muerte llega a todo. Mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice que van a ser juzgados los vivos y van a ser juzgados los muertos. O sea que con la muerte no termina todo. Hermanos, pero si allí, dentro de 20 años que venga Cristo o antes, ya solo va a haber polvo. Bueno, ¿y de dónde te hizo vos? Del polvo. Tiene capacidad el Señor. ¿Qué es lo que guarda de ti el Señor y qué es lo que nos identifica para condenación? Es tu conciencia. Ahora es fácil entenderlo, hermano, porque ahora que tenemos la computadora, entendemos que la vida de una computadora es el chip. En el chip. Bueno, y los que tienen teléfono, que hasta el común de los mortales tiene teléfono, ya saben que el chip es la vida del teléfono. Ahí anda todo. Tu conciencia es tu vida. Hermano, ¿y dónde tengo la conciencia? No te la vayas desde la boca, porque esa le regresa a Dios, y eso le metió Dios al polvo y le mete el chip. Bueno, y ahí está Juan Carlos, y ahí está Miguel, y ahí está, porque solo le mete el chip. Si el chip de tu teléfono le metes a otro, ya no aparece el otro, sino que apareces tú. No importa el teléfono, sino el chip. ¿No es cierto? Porque ese tiene tu información. Entonces lo mismo es nosotros. Nosotros en los libros de la vida está guardado todo lo que has hecho. Hasta eso apuntaron. Yo creí que nadie me había visto. Hasta eso apuntaron. Cuando Dios nos esté en el tribunal, ahí va a estar anotadito todo. Mira, hasta eso apuntaron. Yo creí que nadie había visto. Ahí está apuntado. Porque dice que cuando nos vayan a enjuiciar, van a sacar los libros para ver la información que está. Poderoso es el Señor. Hermanos, Dios ha hablado en esta mañana a todos, y espero de que la palabra sí sirva para que seamos hacedores de ella y no solo oidores. Oremos. Poderoso Señor, gracias.